situación actual que estamos viviendo ha develado algunas inconsistencias e imprecisiones en la normativa de compras públicas en el Ecuador a la hora de contratar por emergencia. En este contexto, el CERCOP ha venido reformando y reformando, emitiendo resoluciones, aclaraciones al respecto. No obstante, esta situación puede llegar a ser confuso a los servidores públicos y obviamente también implicaría una confusión para los proveedores. Ahora bien, el CERCOP acaba de publicar la resolución 105, que teníamos pensado exponerla en un video súper corto y más que nada tipo tutorial. Sin embargo, al ser un tema que exige mayor análisis, la hemos considerado para exponerla en nuestro segmento Analizando Casos, teniendo como invitada especial esta resolución. Así que si eres servidor público o tu entidad pública a la que perteneces va a hacer compras por emergencia, pues este video es para ti. Empezamos con los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 19 de marzo de 2020, el CERCOP emite la resolución 104, mediante la cual reforma la resolución 72, incorporando disposiciones en torno a la declaratoria de emergencia y el control y formalización de las mismas. Con fecha 6 de abril del mismo año, el Servicio Nacional de Contratación Pública expide la resolución 105, que prácticamente modifica lo que había dispuesto en la resolución 104, que obviamente reformaba la resolución 72, sustituyendo y adicionando artículos con énfasis en la adquisición de medicamentos. Análisis. En la resolución 104, el CERCOP dispuso que las contrataciones por emergencia consideren lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la resolución 72 en lo que fuera aplicable, que no es otra cosa que un estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial y en sí la mejor oferta. El problema con lo dispuesto en este articulado es que los servidores públicos van a tener que destinar tiempo significativo para llegar a determinar el presupuesto referencial, ya que este proceso, esta metodología, involucra algunas variables que en condiciones normales no habría problema. Pero el tema es que estamos en una emergencia y se necesita contrataciones que sean rápidas y sobre todo eficientes. Claro está que el CERCOP manifestó en la resolución 104 que se debe considerar lo expuesto en lo que fuera aplicable. El problema es cómo le dices a un auditor que no aplicaste una variable, no calculaste esa variable porque no lo consideraste que fuera aplicable. Es decir, de cierta manera, este tema fue muy subjetivo. Bueno, lo que ahora dice el CERCOP en la resolución 105 para solventar las emergencias en las contrataciones que tengan que ver con la adquisición de fármacos, dispositivos o insumos médicos, prestación de servicios de salud, servicios exequiales, adquisición de reactivos bioquímicos o de diagnóstico y demás bienes estratégicos dentro de lo que es salud, se dará por cumplido el análisis de la oferta existente en el mercado. Basta cuando las entidades publiquen sus necesidades de contratación en su sede electrónica, es decir, en su página web. Dicho de otro modo, las entidades públicas que deseen contratar estos tipos de bienes y servicios descritos deberán hacer públicos sus requerimientos en la página institucional. Casi como un mini concurso, pues el CERCOP manifiesta que de las propuestas que se tengan se deberá escoger la que mejor convenga a los intereses institucionales, analizando obviamente la situación que a esa fecha exista en el mercado. Si bien la intención que tendría el CERCOP es que se haga pública las contrataciones, pues no deja de ser una situación poco práctica y eficiente. ¿Por qué razón? Porque el momento en que una entidad publique sus requerimientos en un portal web, significa que los proveedores interesados deben estar constantemente revisando las páginas web. ¿Cómo van a saber en qué momento van a tener las entidades que contratar? Posiblemente se prestaría para que los servidores públicos que estén relacionados y más que nada que publiquen los requerimientos, pues tengan que coger y llamar a los proveedores conocidos para que oferten o envíen sus propuestas. Por otro lado, la resolución 105 incorpora un nuevo artículo dentro de la resolución 72 para referirse a las importaciones en emergencia, mediante la cual exime a las entidades públicas de realizar la verificación de producción u oferta nacional en la adquisición de bienes en el extranjero requeridos dentro de la emergencia. Ojo que esta disposición abre cabida para cualquier tipo de bien relacionado con un estado de emergencia y no solamente a la actual emergencia. El CERCOP en la resolución 104 cometió un error dentro de las disposiciones que emanó para la formalización de algunos instrumentos dentro de la emergencia, pues dispuso con un nuevo artículo que todo contrato, orden de compra o factura debe estar firmado y emitirse por escrito. Caso contrario, no sería considerado como contratación por emergencia. Olvidando en primer lugar que de acuerdo a la Ley Orgánica de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se considera que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos, y en la misma medida la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita. Y en segundo lugar, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ya consideraba un concepto muy claro, que lo que se entendería por la frase por escrito. Esto es que aquel documento elaborado en medios físicos o electrónicos,
Por tanto, habría una contradicción en lo dispuesto en la resolución 104. Por lo cual, en esta resolución, es decir, en la 105, procede a corregir esto y dispone que las entidades contratantes podrán perfeccionar los instrumentos por medio del uso o transmisión de mensaje de datos conforme las disposiciones establecidas en la ley. De forma resumida, se puede suscribir un contrato por firma electrónica y enviarlo por correo electrónico. Por otro lado, el CERCOP considera que en las contrataciones por emergencia, cuando sea imposible acceder a los servicios notariales, la entidad contratante podrá, de manera excepcional y provisional, avalar con fedatarios administrativos los documentos habilitantes para la suscripción de un contrato. Ahora bien, recordemos que en el 2018 el CERCOP ya dispuso que las contrataciones cuyo monto sea igual o superior a los montos establecidos para la licitación de obras, bienes o servicios según correspondan, debían protocolizarse ante notario público. En este contexto, por la ausencia de los servicios notariales, es decir, por los cierres de las instalaciones, estaría en la resolución 105 disponiendo que para estos casos, en las emergencias, pues, se considere que la fe pública la dé un fedatario administrativo. Aquí también me permito aclarar que los fedatarios administrativos son servidores públicos con capacidad previamente establecida para certificar la fiel correspondencia de los datos, de la información. Puede ser esta documentación física o digital. Pero ojo que esto debe estar establecido en alguna situación, en algún documento, normalmente en los orgánicos funcionales. Así que para mayor detalle te invito a revisar lo establecido en el artículo 97 del Código Orgánico Administrativo. Finalmente, el CERCOP en esta resolución 105 pretende corregir un error que cometió en la resolución 104 en una disposición transitoria, que por cierto lo identificamos en un video anterior porque violaba el principio de seguridad jurídica al tratar de hacer que esta disposición sea retroactiva. Es decir, que las entidades cumplan las disposiciones de la resolución 104 en las declaratorias de emergencia realizadas antes de esta resolución. Por ello, ahora en su resolución 105 menciona que las entidades contratantes que hayan emitido su resolución de declaratoria hasta el 19 de marzo del 2020 aplicarán la disposición transitoria de la resolución 104, pero solo de forma exclusiva en las contrataciones, en los informes que se realicen a partir del 20 de marzo del 2020. Bueno, es más razonable, es decir, que la resolución 104 salió el 19 de marzo y que todo lo que se contrate de allí en adelante se deba prácticamente adaptar a esas disposiciones. En cierta manera es razonable. El problema es que el CERCOP volvió confuso su redacción, porque esta aclaración y prácticamente es una corrección la colocan como disposición transitoria de la resolución 72 y que tiene que ver con la disposición transitoria de otra resolución. Bueno, ustedes lectores tendrán los comentarios al respecto. En la descripción te voy a dejar un link para que puedas descargar la referida resolución. Listo, eso ha sido todo por hoy. Regálanos un like si te gustó el presente video. No te olvides compartir y más que nada suscribirte a nuestro canal de Derecho Público con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Si Dios lo permite, nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.